Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a aprender cómo representar diferentes elementos y los principales de arquitectura en un boceto, ¿ok? A mano alzada. En primera instancia vamos a aprender los diferentes elementos, ¿sí? Y cómo podemos hacer incluso perspectivas, usando los puntos de fuga. Y con todos estos elementos poder resolver un esquiz. Un esquiz es una evaluación rápida que se nos hace en la universidad. Usualmente esta es una evaluación donde se nos coloca una problemática y ciertos pies forzados o limitaciones, ¿ok? Donde nosotros podemos o tenemos que hacer una solución rápida, pero creativa, que dé soluciones con diseño a la problemática que se nos ha encargado. Y para empezar vamos a hacer una perspectiva, ¿ok? Una perspectiva donde vamos a usar puntos de fuga. En este caso, dos puntos de fuga. Bien, cuando hacemos una perspectiva con puntos de fuga, puede ser con uno, puede ser con dos. En esta ocasión vamos a aprender cómo hacerlo con dos puntos de fuga. Los puntos de fuga lo que te marcan es el horizonte, ¿sí? La línea del horizonte. Y en base a ello, ¿cómo podemos tener una perspectiva de cualquier volumen, ¿sí? De una manera realista, tal como lo ve el ojo humano. Entonces, por ejemplo, si le damos un volumen en donde lo estamos viendo este volumen por una arista de ello, en este caso, por ejemplo, vamos a hacer simplemente un cubo, ¿ok? Ese es nuestro volumen principal. Todas las líneas que salen del punto de fuga simplemente son líneas proyectuales, líneas que proyectan para finalmente con ellas poder armar nuestro volumen. En este caso, por ejemplo, vamos a tener un cubo. A este cubo vamos a hacerle unas puertas y algunas ventanas para que sea la simulación o la representación de una vivienda, ¿sí? De cualquier vivienda. Entonces, las líneas que van a ir de manera horizontal van a ser desde desde los puntos de fuga. Y todas las líneas verticales van a ser dependiendo de dónde nosotros queremos hacer las divisiones, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero hacer una puerta, voy a imaginar que la puerta la voy a hacer en ese sentido. Aquí y aquí. La línea horizontal de la puerta tiene que ir amarrada al punto de fuga. Entonces tendría que ser hasta acá. ¿Ok? Ahora, si esta puerta yo la quiero hundir un poco, ¿sí? Para que no esté exactamente al borde del volumen, pues genero una línea aquí, desde este punto, y desde este punto hasta el punto de fuga derecho. ¿Ok? Más o menos caería por acá. Y yo marco otra línea vertical. Para que se note hasta dónde va a ser. Ok. Listo. Ahí tenemos cómo va a ser, por ejemplo, la puerta o el ingreso hacia este volumen. Y por este lado quiero hacer, desde esta línea vertical que divide casi los dos puntos de fuga, para este lado voy a hacer lo que es la ventana. ¿Ok? Voy a hacer un ventanal amplio. Vamos a tirar para acá. Y el parapeto vamos a hacer por acá. Entonces, voy a generar que mi ventana va a ser desde este lado hasta este lado. Ok. Y luego voy a jalar hacia allá. Desde este punto voy a jalar hasta este punto una línea, ¿ok? Que me va a dar la profundidad
de nuestra ventana. Entonces yo más o menos lo llevo hasta allá. Yo ya sé que va a caer por acá. Y luego, desde este punto, con el punto de fuga. ¿Sí? Y marco la línea vertical. ¿Sí? Bien. Incluso se le puede hacer tipo una vereda. Ok. Bien. Ahora bien, ¿para qué nos sirve la línea, el horizonte? Bueno, como les mencionaba, en la línea del horizonte es donde nosotros vamos a poder colocar las cabezas de las personas que nosotros vamos a diseñar o queremos representar. Por ejemplo, si nosotros estamos asumiendo aquí está la línea del horizonte, aquí colocamos la cabeza de una persona y aquí podemos colocar otra persona. ¿Se entiende? De acuerdo al tamaño de la persona que nosotros coloquemos, vamos a poder tenerla o más cerca o más lejos. ¿Ok? Incluso la podemos tener mucho más cerca. Si nosotros quisiéramos tener una persona por acá, por ejemplo, tranquilamente. ¿Sí? La forma de representar una persona en nuestros bocetos no tiene que ser por qué tan complicada. Basta con hacer simplemente un círculo que represente la cabeza de la persona y un garabato grueso por arriba y en la parte de abajo, ¿sí? Un garabato que simplemente represente las piernas. Y eso es todo. Tenemos la simulación de lo que sería una persona. Si esa persona la queremos hacer que está llevando incluso aparte a otra persona como si fuera un niño, lo dibujamos más pequeño, ¿ok? En la parte de su costado. Ahora, si nosotros queremos añadirle a esto, ¿sí? El dibujo de un árbol o la vegetación, por ejemplo, es muy sencillo. Hay dos formas de hacerlo, ¿ok? Vamos a usar, por ejemplo, hacia este lado. Por ejemplo, una de las formas de poder hacer una representación de un árbol es la siguiente. Simplemente hacemos un círculo. No tiene por qué ser perfecto ni completamente circular, ¿sí? Basta con que sea un garabato y un círculo y le damos una y dos vueltas incluso. Y luego simplemente unas líneas hacia arriba y hacia abajo, que representa el tronco del árbol. Esa es una forma de hacerlo. Y podemos hacer otra, tal vez un poco más elaborada, ¿sí? Donde hacemos la forma como si fuera de la cabeza de un brócoli y hacemos la simulación del tronco, ¿sí? Dibujamos la parte del tronco. Incluso le podemos hacer algunas líneas en la parte de abajo para que haga la simulación de la sombra que tiene este árbol. Esas serían las dos formas más sencillas de hacer un árbol. Existen otras, como por ejemplo, poder hacer una forma amorfa, ¿sí? Y simplemente jalas unas líneas como si fuera el tronco, y a esta forma que le has dado le generas unas líneas en la parte, unas líneas sinuosas, ¿sí? Como si pusieras varias yes, y hace como la simulación
de una hoja, de un árbol finalmente. ¿Ok? Entonces, en nuestro boceto podemos agregarle un sinfín de elementos gráficos que apoyen a poder saber qué escala está nuestro diseño o qué proporción tienen de acuerdo a la escala humana, al cuerpo humano, de acuerdo a los árboles, cómo acompañamos la vegetación o los espacios verdes hacia nuestro volumen, a nuestro edificio, ¿ok? Y por último, incluso si nos alcanza el tiempo y queremos hacerlo, podemos hacer el cielo. Ahora, ¿cómo representamos el cielo? Bueno, es muy sencillo. Simplemente hacemos líneas onduladas de abajo hacia arriba. Y la siguiente se apega y se aleja. Se apega y se aleja. Y eso es todo. No necesita más que eso. Es un boceto simplemente. Recuerden que en todo boceto a mano alzada, lo único que queremos es poder transmitir la idea de diseño o la idea de solución que nosotros tenemos hacia nuestro cliente o en este caso académico, hacia nuestros maestros o docentes. No tiene por qué ser perfecto. Para ello hoy en día encontramos o tenemos programas o software que nos ayudan a poder perfeccionar incluso los materiales, colores de las ideas creativas que nosotros tengamos. El boceto es más que todo una representación rápida, ¿ok? Y de manera directa, de la mente hacia la mano. Y cómo fácilmente podemos graficarlo, ¿sí? En un papel, en una pizarra, en cualquier elemento que nos permita dibujar. Bien. Ahora, todo lo que estamos viendo aquí es un plano de perspectiva, ¿sí? Vamos a decirlo en 3D, o incluso en elevación o alzado, como le dicen en otros lados. Pero también hay que entender o saber cómo podemos graficar en planta, ¿sí? Hay algunos elementos que sí son importantes que sepamos cómo graficarlos en planta, porque eventualmente vamos a tener que también transmitirle a otra persona cómo es que nosotros queremos o dónde queremos que esté ubicado diferentes elementos. Y es importante que sepamos cómo dibujarlos. Por ejemplo, si hablamos de árboles, los árboles hacen una figura circular, ¿ok? Y hacen un punto en el centro y de ahí jalan líneas. Esto ya es una representación de un árbol, pero en planta, visto desde arriba, ¿ok? Si a esto yo le quiero agregar otros árboles, ¿sí? Porque quiero generar todo un área verde, bueno, coloco círculos más a sus costados, tal vez de diferente tamaño, para que guarde armonía y no se vea todo monótono, ¿ok? Y hago el mismo tratamiento, un círculo al centro y genero líneas hacia afuera, ¿ok? Eso es una representación de un árbol en planta. ¿Cómo dibujo, por ejemplo, un auto? Un auto en planta. Basta con hacer un triángulo, ¿sí? Un triángulo donde la punta de ese triángulo representa la dirección a la que está mirando el auto. No más que eso, solamente es eso. Es la forma en que podemos representar un auto. Ahora, evidentemente, este auto tiene que tener una proporción más o menos de 5:3. ¿Sí? Para que se entienda que es un auto. Ahora, otra de las cosas que podemos o que debemos aprender cómo representarlo en planta son aquellos mobiliarios fijos que tenemos o encontramos en una vivienda. Por ejemplo, si vamos a la cocina, encontramos esto, ¿sí? ¿Esto qué representa? Representa el lavaplatos, ¿sí? De una cocina, donde tenemos la poza y la zona plana para colocar todo lo que es la vajilla seca o ya lavada, ¿verdad? Podemos encontrar, por ejemplo, la refrigeradora, que no es más que un rectángulo y una línea que represente dónde está la puerta. Si queremos colocar la lavadora, tal vez, o un círculo. Si queremos representar, tal vez, ok, nos vamos al baño ahora. En el baño, ¿qué encontramos? Encontramos el lavamanos,
que basta que sea así, no es más que eso. El inodoro, dos elementos, la caja y la taza. Dos elementos. La ducha, bueno, la ducha probablemente sea así, el registro, o el sumidero, mejor dicho, y las líneas que figuran o representan pues las caídas. ¿Sí? Es eso. Esto es lo que nosotros básicamente debemos entender y aprender a graficarlo para que a la hora que hagamos nuestros bocetos a mano alzada o incluso hagamos nuestros esquís, que es lo que el día de hoy también vamos a aprender a cómo resolverlos, nos van a servir mucho, ¿ok? Y esto es importante que aprendamos a hacerlo. Y no necesita perfección, no necesita ser realistas, es simplemente una representación que maneja un lenguaje, ¿sí? Maneja un lenguaje a mano alzada, ¿sí? Que se grafica de esa manera y se interpreta de esa manera, con esas formas que les acabo de mencionar. Bien, ahora sí, ¿cómo hacemos un esquiz? ¿Qué es un esquiz? ¿Ok? Un esquiz, como les mencionaba, un esquiz es una evaluación donde se nos presenta una problemática con ciertas limitaciones y nosotros tenemos que responder con una solución rápida y creativa. ¿Sí? Usualmente los esquís son muy rápidos, pueden variar entre media a una hora, en donde en donde debemos usar la mano, bocetos a mano alzada, con todos los elementos que acabamos de aprender. Ahora bien, en un esquís podemos usar una serie de materiales, ¿sí? Pero el día de hoy les voy a enseñar cómo podemos hacer un esquís tan solo con un solo elemento, plumón, un lapicero, un lápiz, lo que ustedes tengan a la mano. Porque lo importante, nuevamente les digo, es poder transmitir nuestras ideas y qué es lo que nosotros estamos diseñando. No necesitamos perfección, no necesitamos ser realistas, simplemente transmitir nuestras ideas. Ahora, evidentemente, si nosotros aplicamos colores, ¿sí? O incluso hasta texturas, podemos tal vez detallar un poco más aquellas ideas que nosotros tengamos para poder expresar o transmitir nuestro diseño. Pero debemos hacerlo tan bien y tan completo que incluso hasta con un solo elemento podamos hacerlo. ¿Ok? Entonces, un esquiz. Los esquizes pueden ser, el esquiz puede ser de cualquier temática. Puede ser desde cómo hacer un paradero hasta cómo hacer una vivienda en el espacio, o cómo hacer un centro comercial, cómo hacer una habilitación urbana, entre otras problemáticas que nuestro docente nos quiera colocar. Entonces, debemos estar preparados para todo. Sin embargo, es importante que podamos practicar por un lado, lo que es el dibujo a mano alzada, los bocetos, y por otro lado, de qué manera vamos a estructurar nuestro esquiz, ¿ok? Hagamos cuenta que este esquiz va a ser sobre una vivienda, ¿sí? A modo de ejemplo, en la playa. La problemática va a ser una vivienda en la playa, ¿sí? Y va a ser una vivienda en la playa para un grupo de jóvenes, ¿sí? Viviendas como las de Airbnb para poder alquilar y que pueda ser usado por jóvenes. Entonces, el usuario van a ser jóvenes. Incluso en algunos esquizes nos van a poder colocar el terreno, sus dimensiones y su entorno. Tengan algo en cuenta. Mientras más limitaciones o pies forzados o elementos o información nos den sobre nuestro terreno, es mucho mejor. Porque es como el análisis. El análisis, cuando ustedes hacen un análisis de su proyecto o del proyecto que van a hacer, mientras más información recaben, es mejor. Porque con ello van a tener mayor premisas o criterios de diseño. ¿Ok? Entonces, nuestro esquís lo vamos a dividir, yo les aconsejo en tres partes. La primera, ¿ok? Vamos a ponerlo así. La primera parte vamos a hablar un poco sobre
las premisas que derivan obviamente del análisis o de la información que nos dan. Vamos a hablar del concepto y partido, ¿sí? Es importante que nosotros podamos contemplar un concepto, porque es la forma en que nosotros damos a entender cómo concebimos el proyecto, ¿ok? Y por otro lado, vamos a hablar sobre el proyecto en sí, ¿ok? El proyecto o propuesta. Bien, estas tres partes son las más importantes en un esquiz, ¿ok? O en una solución rápida a mano alzada. Bien, si hablamos de una vivienda de playa, digamos que se nos dio un terreno, ¿ok? Se nos dio más o menos un terreno como este. Y nos indican que el norte es tal cual como está el plano, hacia allá, y hacia el lado izquierdo contamos con vista al mar, porque recuerden que es una vivienda en la playa. Esas son las condiciones que nos da nuestros docentes, ¿ok? Para el esquí. Una vivienda de playa donde el usuario van a ser los jóvenes y está ubicado, ¿sí? Frente al mar, en una posición en donde el norte se encuentra para este lado. Bien, es importante que ustedes sepan que por lo menos de todo el mundo que estamos del Ecuador hacia abajo, si el norte es hacia arriba, el recorrido del Sol es de este a oeste. ¿Eso qué significa? Que la salida del Sol, ¿sí? La vamos a tener por el lado derecho. Las horas más calurosas las vamos a tener por la parte de adelante o de arriba, y el atardecer lo vamos a tener por el lado izquierdo. Si nosotros hablamos en planta, esa es la forma en que podríamos ubicar más o menos las zonas según el recorrido del Sol. Ahora, hay que entender que si tenemos el norte hacia arriba, siempre los vientos van a ser de suroeste a noreste. El recorrido de los vientos durante el día. Y durante la noche es al revés. ¿Ok? Entonces, entendiendo que esas son las premisas que tenemos nosotros de nuestro proyecto, entonces nosotros podemos asumir que si nosotros tenemos el mar hacia el lado izquierdo, obviamente nuestra vivienda la queremos con espacios que nos ayuden o nos permitan visualizar el mar. En toda casa o vivienda de playa, eso es lo ideal. Aprovechar las visuales que tengamos de la naturaleza, en nuestro entorno, en nuestro exterior. Entonces, podemos decir que básicamente esta área va a ser como un área para poder visualizar el mar. Aquellos espacios que vamos a usar nosotros para poder visualizar y conectarnos con el mar. Ahora, entendiendo que la parte del norte es la parte de arriba, es la zona más calurosa, sobre todo al mediodía, entonces la parte de abajo va a ser la zona más fría. En la parte de abajo vamos a colocar la zona de servicios. ¿Ok? La zona de servicios. Y vamos a colocar al costado de la zona, vamos a decir, que está conectada hacia el mar, la zona social, ¿sí? Y la zona que está hacia el norte, vamos a colocar las áreas verdes, ¿sí? Áreas verdes que nos van a ayudar a poder recepcionar todas aquellas horas de calor y poder tener un aire fresco hacia el interior de la casa. ¿Ok? Esa es una forma de distribuir los espacios a grosso modo, entendiendo cuál es el recorrido del Sol y al mismo tiempo cuál es nuestro entorno, ¿sí? Si nosotros tuviéramos el mar hacia otro lado, pues tendríamos que priorizar esa vista. ¿Ok? Entonces, básicamente es ello, ¿no? Ahora, respecto al concepto, el concepto, como ya les mencionaba, es cómo nosotros concebimos el proyecto. ¿Qué significa para nosotros? En este caso, ¿cómo podemos entender una vivienda de playa, donde el usuario son los jóvenes? ¿Ok? Entendemos que una vivienda de playa, pues es una vivienda, vamos a decir, provisional.
para momentos específicos, probablemente para momentos vacacionales, ¿ok? Entonces, se me ocurre por ahí utilizar un concepto metafórico, porque sabemos que hay un metafórico y un analógico. Vamos a usar un metafórico, es decir, una frase que después voy a tener que ver cómo poder representarlo en formas, ¿ok? En el caso del concepto, vamos a poner un concepto metafórico que va a decir amor, se me ocurre, amor de verano, ¿ok? Amor de verano. Es justamente lo que yo puedo entender por una vivienda de playa, ¿no? Es un amor, es un espacio por el verano, donde las vacaciones, y nos sirve para poder reunirnos justamente con nuestra familia, con nuestros amigos, pasarla bien. Entonces, nuestro concepto va a ser un amor de verano. Este concepto metafórico, ¿cómo lo voy a representar? Bueno, lo podría representar con dos elementos que se abrazan, por ejemplo, ¿no? Puedo decir que son dos elementos en ese sentido, ¿sí? Aludiendo a lo que es el amor, la unión, ¿sí? De dos elementos. Y podría esto geometrizarlo tal vez de esta forma. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de partido, el partido significa cómo la distribución de los espacios que ya he contemplado lo voy a derivar en una forma que sea relacionada a mi concepto. ¿Ok? Entonces, mi concepto, mi partido tiene que tener relación con lo que yo estoy ya colocando en mi distribución. Por ejemplo, en mi distribución se tiene que reflejar el concepto que yo estoy obteniendo o creando. Mi concepto es casi que el amor de verano, la unión de dos elementos. En mi distribución, por ejemplo, ¿qué espacios cuento? Si yo acá en mi distribución asumo, ¿ok? Asumo que esta es la parte por donde yo voy a tener una vista hacia el mar, entonces entiendo que por acá mismo yo voy a ingresar. Ahora, si yo ingreso por aquí, una de las cosas que hay que tener en cuenta es de que el acceso hacia la cocina directamente es importante. Sobre todo en la playa, por ejemplo, ¿verdad? Que nosotros vamos a llegar tal vez con las compras hechas del mercado para poder cocinar. Entonces es importante que el acceso a la cocina sea directo. Entonces nosotros tenemos un acceso hacia la casa y el primer espacio que podemos encontrar justamente sea la cocina, en el área de servicio. ¿Ok? Podemos tener al mismo tiempo ahí el área de comedor, que siempre debe estar directamente relacionado con la cocina también. Y luego, en forma de L, ¿verdad? El otro espacio que es la sala. Entre estos dos espacios, probablemente tal vez acá tenga mi circulación vertical, que sea la escalera, ¿ok? Frente al ingreso. Y de la sala hacia acá, dijimos que podríamos colocar las áreas verdes, que podría ser tranquilamente nuestra terraza. Entonces acá ponemos la terraza, ¿ok? Y acá en la parte frontal de nuestra vivienda podemos tener nuestra piscina, ¿sí? Un espacio que nos permita conectarnos con el mar, que pueda ser un espacio abierto, ¿ok? Entonces lo proyectamos de esa manera. Una vez que ya más o menos tenemos cómo puede ser nuestra distribución según todos los elementos que nos rodean, según nuestro análisis y según también nuestro concepto, entonces podemos ver que tal vez la distribución sí va a ir de la mano con nuestro concepto en el sentido de que vamos a hablar de dos volúmenes claramente diferenciados. ¿Ok? Uno va a ser el área de servicio y social, pero interior, y hablamos de un área exterior. ¿Ok? Entonces tenemos dos elementos claramente identificados aquí. Dos. Ahora, bien, una vez que ya tenemos nuestro análisis, nuestras premisas, nuestro concepto, nuestro partido, se dan cuenta cómo nosotros vamos jugando de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. No siempre es un proceso lineal, ¿sí? No es que mato un paso y continúo con el siguiente, lo mato y sigo. No. Es un proceso en donde vas y vienes, ¿ok? Hablamos de las premisas, hablamos del concepto y luego volvemos a alimentar este espacio,
esta parte de nuestro esquizo, ¿ok? Y luego, ¿con qué continuamos? Con el proyecto. Más o menos ya tenemos la planta de distribución. Hablamos de un esquiz como una respuesta rápida, creativa, hacia una problemática, ¿ok? Ahora, la siguiente parte, la tercera y última parte que les aconsejo que puedan tener dentro de ese esquiz, y muy importante, es ahora realizar las vistas en perspectiva, ¿sí? Utilizando justamente los dos puntos de fuga o el punto de fuga, dependiendo cuál ustedes manejen o aprendan. Vamos a hacer los dos puntos de fuga, ¿ok? Entonces, ya tenemos nuestro concepto, un concepto geometrizado, nuestra planta, que básicamente, si ustedes se dan cuenta, nuestra planta está quedando de esta forma. ¿Verdad? Tenemos dos elementos. Por un lado, un volumen cerrado y por otro lado, un espacio abierto. Entonces, y cumple con nuestro concepto, porque es justamente hablar de dos elementos que se abrazan, que se relacionan, que se articulan. Ahora, ¿cómo lo llevamos a la volumetría? Bueno, hacemos nuestros dos puntos de fuga. ¿Ok? Cuando hacemos un punto de fuga es importante cuál fachada o cuál parte de todo nuestro volumen queremos resaltar. Por ejemplo, nosotros queremos resaltar justamente esta parte de acá, este lateral. Porque es la parte que va a ir, casi que es nuestra fachada hacia el mar. ¿Ok? Entonces, esa vamos a representarla aquí, ¿sí? Nuestra parte larga, y va a ser nuestra parte angosta. Entonces, hablamos que van a ser de, pongámosle, dos niveles, ¿ok? Dos niveles, donde uno ingresa por la circulación vertical y llegamos a los dormitorios. La zona íntima vamos a suponer que la tenemos en el segundo nivel. Entonces acá tenemos el edificio en ese sentido, primero y segundo nivel, ¿ok? Ahora, vamos a colocar que esta es nuestra fachada. Si esta es nuestra fachada, más o menos tenemos como que tres cuerpos acá, ¿verdad? Entonces lo dividimos en tres cuerpos, ¿ok? Tres partes. La primera es la cocina, esta parte de acá. La segunda es donde ya va a estar nuestro ingreso, ¿sí? Y la tercera es donde está el área verde. Ahora, asumiendo, ¿sí?, de que en la parte de arriba el dormitorio llega a estar sobre toda esta parte, entonces podríamos decir que en la parte del segundo nivel ocupamos toda esta parte y en el primer nivel solamente esta. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos una elevación de nuestro proyecto, podríamos decir incluso que hasta en la elevación se cumple, porque tenemos un elemento volumétrico sólido y el resto del proyecto queda vacío, cumpliendo casi que lo mismo que la fachada o que nuestra planta. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro elemento volumétrico en puntos de fuga, ¿sí?, lo que vamos a hacer es empezar a hacer líneas proyectuales para poder justamente delimitar cuáles son las alturas de nuestras ventanas o puertas. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir que aquí puedo ponerle justo acá que sea esta mi losa, el techo, ¿ok? Para acá que sea el espacio del parapeto, se le llama al muro que va en la parte de abajo de la ventana, ¿sí?, que sostiene el cuerpo de la persona para que obviamente no caiga. Y por acá vamos a poner
nuestro ventanal. ¿Ok? Asimismo podemos colocar tal vez acá un elemento decorativo, ¿verdad? Para ayudarnos a tener hacemos como un elemento que rodea, ¿sí?, nuestro volumen por el lado derecho, tal vez con una textura de piedra, ¿ok? En la parte de aquí vamos a colocar tal vez nuestro ingreso, ¿sí? Nuestro ingreso. Nuestro ingreso. Ok. Entonces, con un volumen sencillo, ¿sí? Con un volumen sencillo podemos más o menos graficar la idea que nosotros queremos transmitir, ¿ok? Que es que en nuestra fachada vamos a tener un volumen que en un segundo piso eh, tiene un volado, ¿sí?, sobre nuestro ingreso y termina hacia la izquierda con un espacio verde. Incluso acá podemos usar justamente lo que mencionaba, ¿no? Los árboles. Si yo quiero colocar por acá tal vez una persona, para dimensionar cuál es el tamaño de mi proyecto, tal vez por ahí hacer el cielo, ¿ok? Tal vez por ahí hacer otras personas más por acá, tal vez otro árbol también por acá, ¿ok? Entonces, son muchos elementos más que podemos graficar para poder ambientar nuestra propuesta. Pero finalmente lo que importa es lo que mostramos. Incluso es importante en los esqueces poder saber hasta qué punto de detalle llegamos. Por ejemplo, podemos tener aquí nuestra volumetría, ya hemos dado a entender que tenemos un concepto donde son dos elementos que se abrazan. Esto lo estamos llevando a nuestro partido, hacia nuestra planta, ¿sí? Determinamos qué espacios vamos a colocar y cómo se relacionan entre ellos y de qué manera representa también nuestro concepto. Estamos hablando de una propuesta en 3D, ¿sí?, que más o menos da a entender cómo es que volumétricamente se va a ver nuestra propuesta, ¿ok? Y después de ello podemos empezar a dar algunos detalles. Es importante esto, por ejemplo, colocar qué materiales vamos a usar en algunas partes de nuestra fachada o de nuestro volumen. Aquí, por ejemplo, podemos colocar que es un material de piedra.
¿verdad? Si acá va a ser un ventanal, este ventanal, ¿qué tipo de vidrio va a ser? Vidrio crudo, vidrio templado, ¿qué color? Si vamos a colocar esta puerta, por ejemplo, acá, ¿qué tipo de puerta va a ser? Si queremos incluso especificar qué tipo de árboles va a haber acá, porque hay que entender que hay árboles de diferente tipo, de hoja perenne, de hoja caduca, dependiendo si son árboles que nosotros queremos que permitan el ingreso de la luz cuando es otoño, o si queremos que quede siempre con full hojas durante todo el tiempo. Ok, entonces chicos, lo importante de un esquiz es de que ustedes puedan tener una solución rápida hacia una problemática, simplemente dando algunas ideas, ¿sí?, de cómo podrían ustedes resolverlo. Y bueno, conmigo es hasta aquí. Por mi parte, muchas gracias por su atención y ya estaremos viéndonos en un próximo curso y una próxima clase. Hasta luego. Chao, chao.